teniente coronel, fue enviado a Italia, donde quedó impactado por Mussolini y sus ideas nacionalistas. De regreso a Buenos Aires, participó de todas las conspiraciones militares y logró, a los 50 años, ser secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Ya era muy popular y había conocido a la mujer de su vida, Eva Duarte. Sin embargo, tanto poder terminó jugando en su contra. Fue detenido e internado en el hospital militar. Hacia allí fue la gente a rescatarlo. Era el 17 de octubre de 1945. Empezaba la historia de Perón y el peronismo. El 4 de junio de 1946, ya ascendido a general de brigada, Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la Nación. Perón llegaba al poder con mayoría en las dos cámaras del Congreso y mucha resistencia en la Iglesia, la alta sociedad, los medios de comunicación, un sector del ejército y la Corte Suprema, que había sido designada durante los años del fraude patriótico. El presidente conocía a todos sus adversarios políticos y decidió terminar con ellos. La Corte Suprema de Justicia era una corte que venía de los años de los conservadores y él le desconfiaba a esa Corte Suprema, entonces la quiso eliminar. Como no es fácil eliminar la Corte Suprema, porque esto requiere obviamente un juicio político, porque así establece la Constitución, pero había que encontrar un argumento. ¿Acusarlos de qué? Eran personas que no tenían deshonestidad, no habían cometido faltas, ¿de qué se la podía acusar? Pero se inventa un argumento falaz. El argumento es cierto, pero es falaz. El argumento es que la Corte Suprema había convalidado el gobierno surgido del golpe de Estado del año 43. Después de la Corte Suprema, el gobierno avanzó sobre los medios de comunicación. La Casa Rosada también se apropió de las radios, monopolizó el manejo de la televisión y expropió el diario La Prensa, que entregó a la CGT en abril de 1951. Era realmente asfixiante, porque uno, si compraba un diario, el diario era oficialista. Si ponía la radio, todos los boletines daban noticias oficialistas más la publicidad oficialista. Pero además, si uno iba al cine, pasaban un noticiero, y el noticiero era nada más que la actividad del gobierno. Mientras Perón domesticaba a los medios de comunicación, Evita desarrollaba una política social inédita en la historia argentina. A través de la Fundación Eva Perón, la primera dama patrocinó campeonatos de fútbol, donó toneladas de alimentos, creó colonias de verano y construyó escuelas y policlínicos. Evita trabajaba como Perón. Asegura día a día el bienestar del pueblo. Cientos de policlínicos y obras de previsión y ayuda social se han construido donde la patria más los requería. Daba órdenes constantemente, proveía de cosas que... Acordate de mandarle la cocina a fulana, che, quiero recibir a lo del gremio tal porque andan con un problema salarial. Era una mujer que más que nada sobresalía por su temperamento, por su carácter. Activa, diligente, autoritaria, enfervorizada. La política social del gobierno no implicó únicamente un programa de asistencialismo destinado a las clases más bajas. El general Perón también diseñó un plan quinquenal que desarrolló la industria, las comunicaciones, el transporte y la producción de acero y energía. Este plan benefició a los trabajadores, que incrementaron sus salarios y su nivel de vida como nunca antes en la historia argentina. Es un hombre que tuvo evidentes logros. Por ejemplo, a partir de Perón,
la idea de justicia social se incorporó a la tabla de valores de los argentinos, junto con la idea de progreso, junto con la idea de democracia y de igualdad. A mediados de 1947, Evita realizó una larga visita oficial por España, Italia, Portugal, Francia y Suiza. Durante su gira, la primera dama fue recibida con honores por el generalísimo Franco y el Papa Pío XII, quien le concedió una audiencia de 20 minutos, un hecho inédito para una primera dama de un país tan lejano. Cuando arribó al puerto de Buenos Aires, cientos de militantes peronistas corearon su nombre. Evita ya no era la misma. Exigió que las mujeres pudieran votar libremente. Eva convenció al presidente y después, con su venia, logró que todos los diputados y senadores peronistas aprobaran una iniciativa que dormía en el Congreso desde principios del siglo XX. Ocurrió el 23 de septiembre de 1947. Venían las mujeres todas ahí, al grito de Evita, 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 y estaba la señora Eva ahí en la Cámara de Diputados, estaba con fiebre, y esperó con una entereza hasta que se promulgó la ley. Bueno, cuando nos dieron la ley que Perón, desde la Plaza de Mayo, nos dice que nos entrega eso a las mujeres para que nos manejemos, que es la realidad. Yo lo que siento, y sentí una liberación. El general Perón necesitaba esos votos para consolidar un proyecto político más ambicioso, su reelección presidencial. Entonces, para cumplir con este plan, anunció en 1948 que modificaría la Constitución Nacional que hasta entonces prohibía la reelección. El gobierno no tuvo mayores obstáculos y la Convención Constitucional de 1949 modificó el preámbulo, otorgó rango, convocó a un cabildo abierto para anunciar que respaldaba la fórmula presidencial Juan Domingo Perón, María Eva Duarte de Perón. Frente al escenario de la avenida 9 de Julio, a donde estaba previsto que solo hablara el general Perón, llegaron miles de peones, obreros y empleadas. Más tarde, una asamblea de 2 millones de argentinos se dirige a la avenida 9 de Julio para asistir al cabildo abierto del justicialismo. Perón no la quería a Evita en la fórmula presidencial. Ella era muy resistida en el ejército y además estaba enferma, padecía cáncer de útero. Sin embargo, cuando la gente empezó a gritar su nombre, al presidente no le quedó otra alternativa que aceptar su compañía en el escenario. Evita llegó a la avenida 9 de Julio y observó, atónita, el cabildo abierto. Ella quería la candidatura, pero conocía la posición adversa del ejército y de su propio esposo. Por eso, cuando la presión popular se hizo insoportable, pidió tiempo para contestar. Profesamos mutuamente que para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer me den por lo menos 4 días para pensar en mi decisión. Fue en ese momento que todos comprendieron, incluido Perón, que Evita ya era un mito para las clases más pobres de la Argentina. Sin embargo, el general fue terminante. Debía renunciar a la fórmula. El gobierno ya estaba acechado por la Iglesia, una facción del ejército y los sectores más reaccionarios de la Argentina. La candidatura de Evita podía ser la excusa perfecta para un golpe de Estado. El 31 de agosto de 1951, mediante un discurso radial, Eva Duarte renunciaba a la fórmula presidencial. Ella renuncia porque el general tenía la amenaza de que lo iban a voltear y lo quería derrocar Menéndez, Benjamín Menéndez. Entonces ya le había dicho que si ella aceptaba ser vicepresidenta, ellos lo volteaban a él. Entonces ella prefirió no ser vicepresidenta y dejar que el general Perón siguiera manejando los destinos del país. Con los medios de comunicación a favor, el sufragio femenino y su inédita política social, Juan Domingo Perón obtuvo el 60% de los votos. Ya votó
fue el mandatario que abatió definitivamente el fraude electoral y se retira en medio de una nueva ovación popular. Y el 4 de junio de 1952 asumió su segundo mandato presidencial. Evita no podía moverse por el cáncer y debió tomar fuertes calmantes para participar de las ceremonias oficiales. Nunca más se la vería en público. El 26 de julio de 1952, a las 20:25, murió Eva Perón. Tenía 33 años. Y escuchaba por la radio de los vecinos, escuchaba que se había fallecido la señora María Duarte de Perón. Y bueno, llegamos a ese café y con una congoja, una angustia muy grande, ¿no? Tras la muerte de Eva Perón, el gobierno entró en crisis. La economía atravesaba una etapa recesiva, los salarios ya no alcanzaban y la protesta social se sentía en las calles. Frente a esta compleja situación política, el presidente acusó a la oposición de aliarse con la Iglesia Católica para derrocar al gobierno. El 16 de junio de 1955, cerca de 30 aviones de la Armada bombardearon la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Querían asesinar al presidente Perón. Y bueno, y a las 12 del día empieza el bombardeo, donde iban chicos a visitar esas visitas guiadas a la Casa de Gobierno, donde cayeron cualquier cantidad de chicos, de ancianos, gente sin piernas, no sabés lo que fue, fue un desastre. Entonces pensaron bombardear Casa de Gobierno a baja altura, de modo que hubiera certeza en los impactos y que hubiera civiles armados esperando el momento ese con un brazalete para atacar la Casa de Gobierno y terminar con Perón. El plan golpista fracasó. Murieron 355 civiles. La violencia política no terminó cuando los aviones de la Armada se escaparon hacia Uruguay. Las llamas del odio vuelven a iluminar a Buenos Aires. La catedral y otros templos continúan una historia que no se había detenido. Era el incendio del Jockey Club y de la Casa del Pueblo. El contraalmirante Isaac Rojas y los generales Pedro Aramburu y Eduardo Lonardi estaban al frente de la conspiración. Agazapados, esperaban su momento histórico que muy pronto llegaría. El 16 de septiembre de 1955 cayó Juan Domingo Perón. Había triunfado la Revolución Libertadora. La euforia gana la calle. Bajo la domina las manifestaciones de su... Tuvimos una sensación de gran alivio cuando Perón cayó. Alivio en el sentido de que desaparecía un régimen muy duro con sus opositores. Yo había estado preso, por ejemplo. Muchos de mis amigos también lo habían estado. Asumieron el general Eduardo Lonardi y el contraalmirante Isaac Rojas. Mientras el general afirmaba que no había ni vencedores ni vencidos, el contraalmirante pretendía borrar todos los vestigios del peronismo. Después del golpe del 55 fue el peor momento de la vida de toda la familia Perón. Absolutamente toda la familia Perón fue perseguida, fue despojada de sus bienes, sufrió, se tuvo que autoexiliar. Lonardi estaba solo, enfermo, acorralado. Rojas, en cambio, tenía influencia entre los militares golpistas, la clase media y el establishment económico. La Revolución Libertadora estaba a punto de protagonizar su primera crisis política.
El 12 de noviembre de 1955 cayó el general Lonardi. El nuevo dictador era Pedro Eugenio Aramburu, un general de brigada que prohibió nombrar a Perón, conservar sus fotografías y todos sus libros. Fuimos inhibidos de nuestros bienes, fuimos acusados de latrocinio, de negociado, de corrupción. Y comenzó lentamente lo que creo que es el periodo más glorioso del peronismo, la resistencia peronista. Puesto que estaba prohibido, bajo pena de 6 años, hasta 6 años de cárcel, decir el nombre de Perón, decir el nombre de Evita, cantar la marcha peronista o hablar de la palabra justicialista, vos ibas preso, hasta 6 años podías ligarte. En vez de cantar la marcha peronista, chiflábamos fumando espero al hombre que yo quiero. Y con eso, ¿cómo te podría decir? Atestiguábamos que estábamos todavía, no estábamos muertos. Cuando se va el general, bueno, te imaginas la desazón que nos da, porque entran a avasallar las casas, todos presos, todos proscriptos, ¿entendés? Todos proscriptos, las mujeres, hubo mujeres que estuvieron hasta 5 años presas, proscriptas, y cuando los tenían presas, también estuve presa en Tucumán, cuando los tenían presas, no éramos presas políticas, éramos presas comunes. A principios de octubre de 1955, Juan Domingo Perón llegó al Paraguay, invitado por su dictador, Alfredo Stroessner. Allí estuvo unos meses hasta que se refugió en Panamá, donde tomó sol, escribió sus primeras memorias y conoció a una bailarina llamada María Estela Martínez. Isabelita, como se la conocía en el ambiente artístico, cargaba con un destino que nadie imaginaba. Forzada por el descontento social y los problemas. Más tarde, el 29 de mayo de 1970, el general Pedro Eugenio Aramburu fue secuestrado por Montoneros, una organización guerrillera de origen católico que exigía el regreso de Juan Domingo Perón. Los Montoneros acusaron a Aramburu por el golpe de Estado de 1955, los fusilamientos de 1956 y el robo del cadáver de Evita. Lo ejecutaron a sangre fría. Sus responsables nunca fueron juzgados. El asesinato de Aramburu puso al descubierto a todas las organizaciones armadas. Perón no compartía su pensamiento ni sus planes secretos. Sin embargo, aprovechó su peso político y su influencia en los sectores más jóvenes de la sociedad. El general quería regresar al poder y todo servía para cumplir su último sueño. ¿Sabe que en Buenos Aires, en Argentina, hay un sector de un peronismo autodenominado combativo? ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios. Todo eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, como la forma de hacer la política tiene muchísimas tonalidades, cada uno elige una tonalidad y de acuerdo con eso se pone un calificativo. Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan, que es lo que interesa. El cordobazo terminó. Cuando el general Lanusse decía a Perón no le da el cuero, yo creo que lo creía. O sea, se hizo tanto mito, hicieron los gorilas tanto mito con que Perón era un cobarde y demás, que te lo terminaron creyendo. Y él creía que, forzando la situación, Perón no iba a regresar, el peronismo iba a quedar en consecuencia descabezado y se iba a poder forzar una salida del tipo de una alianza con alguna candidatura que en algún momento soñó Lanusse que fuera la propia. ¿Qué supone después de 17 años volar sobre su patria? Naturalmente que presupone un alto grado de felicidad el poder regresar al país después de tantos años de estranamiento. Nadie puede escapar por un sentido natural a la sensación tremenda de volver a reencontrarse no solo con la patria en sí, sino con todo el pueblo argentino
dentro de los cuales la mayor parte son mis viejos amigos y compañeros. El 17 de noviembre de 1972, Juan Domingo Perón regresó a la Argentina. Habían pasado 17 años y 52 días de exilio. El general estaba emocionado. Volvía a encontrarse con la historia. En Buenos Aires llovía cuando el avión de Alitalia aterrizó en Ezeiza. Perón bajó de las escalerillas acompañado por Isabel, López Rega y Cámpora, mientras el sindicalista José Ignacio Rucci empuñaba su paraguas negro. Con su regreso, el general fracturó nuevamente a la sociedad argentina. Cuando pudo abandonar el aeropuerto de Ezeiza, Perón se trasladó hasta una casa de 2 plantas ubicada en Gaspar Campos 1065, donde planificó sus próximos pasos políticos y recibió el cariño de los militantes. Perón siempre estaba rodeado por Isabel y López Rega. Bueno, en ese momento está saludando a toda la gente que se había reunido. En 1973, Perón se colocó la banda presidencial por tercera vez. Estaba pálido, demacrado, y había tanto miedo en su entorno que lo obligaron a hablar detrás de un vidrio blindado. El 1 de mayo de 1974 estallaron las contradicciones ideológicas del peronismo. Ese día, el general demostró sin ambigüedades hacia dónde dirigía su último gobierno. Perón fue fiel a sí mismo, optó por López Rega, Isabelita y Lorenzo Miguel. Los montoneros, reconociendo su derrota, abandonaron la Plaza de Mayo. 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que durante 20 años. Cuando me tocó vivir el proceso más importante que yo he vivido en una plaza fue el día que echó, 2 meses antes justamente, ¿no? Que echó de la Plaza de Mayo a los montoneros. Los echó, los llamó imberbes y nos dio el respaldo del movimiento obrero. La situación económica y la violencia política atormentaban al general. Estaba cansado y la agenda diaria se limitaba a muy pocas entrevistas en la Quinta de Olivos. El 12 de junio de 1974, hackeado por la crisis institucional, Perón amenazó con renunciar. El abrupto ultimátum presidencial provocó una deshilachada movilización popular empujada por López Rega y Lorenzo Miguel. Fue la última vez que Perón salió al histórico balcón de la Casa Rosada. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Esa es una, si no es la última, la anteúltima fotografía que se le pudo tomar al general el día que salió por última vez. El 1 de julio de 1974, tras varias horas de agonía, Juan Domingo Perón falleció. Había muerto un líder popular, con sus contradicciones, alegrías y tristezas. Nadie lo olvidará. Está terminando un nuevo capítulo de Documenta y como siempre hacemos al final de cada programa, por lo menos desde mi posición, presento algunas conclusiones. En principio, sobre Perón lo que uno debería decir es que gracias a su aparición, al planteo de su ideología, a su llegada al poder, una clase social que no tenía protagonismo en la Argentina por fin lo tuvo, y me refiero a la clase trabajadora. Me parece que esa es la primera conclusión que uno debería tener a partir de revisar la historia del peronismo, por lo menos desde el 17 de octubre de 1945 hasta nuestros días.
Quizás en esta primera reflexión podemos hilvanar la segunda. El peronismo continúa hasta nuestros días. Pensá que Perón murió en 1974 y ahora estamos en el 2006. Y el peronismo no solo continúa vigente como idea, sino que hoy por hoy está en el poder, lo que demuestra su vigencia y su respaldo popular. A partir de allí uno debería agregar que el peronismo en sí mismo fue muy contradictorio, porque cuando hablamos de peronismo, ¿a quién nos referimos? ¿Solo a Perón, a Evita, Isabelita, Duhalde, Kirchner, Menem, López Rega? ¿Cuál de todos estos representantes en definitiva reflejan al verdadero peronismo? Tuvimos al líder, a Perón, pero a partir de allí hubo una continuación histórica, o mejor dicho, una continuidad histórica que llevó a que en los últimos 60 años el peronismo siempre estuvo vigente en el poder o cerca del poder. Me parece que esa es también una conclusión a tener en cuenta. Y por último, pensar que el peronismo se ha convertido en un hecho histórico que ya forma parte de la sociedad, que es un conjunto de ideas que se va renovando permanentemente y que salvo que aparezca algún otro movimiento en los próximos años, el peronismo va a ser hegemónico en la Argentina por mucho tiempo más. Chao, hasta la semana que viene.